Buenas noches, estimada profesora Rebeca de Los Ángeles, Exchu. En este video voy a presentar mi exposición sobre el tema de los antecedentes de la contabilidad gubernamental. En el cuadro descriptivo empezamos a hablar sobre los antecedentes. La contabilidad gubernamental es una rama de la teoría general de la contabilidad que se aplica a las organizaciones gubernamentales cuya actividad está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas que la caracterizan y la hacen distinta a la que rige para las entidades del sector privado. La evolución de la contabilidad gubernamental, la organización hacendaria, la rendición de cuentas en México data desde la época precolombina, durante el Porfiriato, donde se establece la elaboración de la cuenta pública a cargo del ministro de Hacienda. Dicha cuenta ya servía como base para el informe presidencial de aquella época, pero su evolución ha sufrido muchos cambios. En el año de 2008, en México se reformó la fracción 28 del artículo 73 constitucional, en donde se establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, en donde se rigen la contabilidad pública y la presentación homogénea de la información financiera de ingresos y egresos. También la información financiera patrimonial para la Federación, los estados, municipios, el propio Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Todo esto para garantizar su armonización a nivel nacional. La Ley de Contabilidad Gubernamental dio cumplimiento a este marco a partir del año 2009. La contabilidad gubernamental, de acuerdo con lo que establece la nueva normatividad, quiere decir que es un cambio radical en la manera en que emite información financiera en el sector público. Para aplicar la normatividad, se establece que requerirá de los mismos conocimientos que un profesional de la contaduría en el sector privado. Entonces, esto quiere decir que es indispensable profesionalizar a los funcionarios públicos, así como lo hacen las personas que estudian la profesión contable para ejercer la contaduría pública. Después nos vamos al sistema de contabilidad gubernamental. El sistema de contabilidad gubernamental se fundamenta en el título 3, capítulo 2, sección 3, artículo 73, fracción 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece, entre otras facultades del Congreso, la de expedir las leyes en materia de contabilidad gubernamental, ya que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como la patrimonial, con el fin de garantizar su armonización a nivel nacional. A partir de la exposición de motivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se advierte la necesidad de establecer un sistema de contabilidad gubernamental. La base de la Secretaría es el marco conceptual de la contabilidad gubernamental, en la que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos, además de que establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, evaluación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria en forma clara, oportuna, confiable y comparable. Esto para satisfacer las necesidades de los usuarios. En cuanto a los objetivos de la contabilidad gubernamental, se establecen los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental. Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas y cuantificadas. Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, identificando de manera precisa las bases que la sustentan. Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es necesaria para rendir cuentas de forma veraz y oportuna. Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública, sustentar la toma de decisiones y apoyar en las tareas de fiscalización. En cuanto a los postulados de contabilidad, el CONAC delimitó como elemento fundamental de la Secretaría de Contabilidad del Sistema Contable Gubernamental los postulados básicos de contabilidad gubernamental, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009,
ya que inciden en la identificación, el análisis y la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones y transacciones y otros eventos que afectan a un ente público, los cuales son sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registros e integración presupuestaria, consolidación de la información financiera, devengo contable, evaluación, dualidad económica, consistencia. En cuanto al objetivo y obligaciones de la contabilidad gubernamental, se dice que de conformidad con el acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, aprobado por el CONAC, se establecen los objetivos a perseguir a consecuencia de la inclusión de un sistema de contabilidad en los 3 niveles de gobierno en el país, los cuales serán: facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendiente a optimizar el manejo de los recursos; emitir, integrar y o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la administración pública; permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público; registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo; atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas; facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones; de dar soporte técnico documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización; permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas, ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción; dar soporte técnico documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización; permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas. Obligaciones. Cada uno de los entes públicos tiene la obligación de, para efectos de registro, información, manejo de políticas, fiscalización y evaluación, lo siguiente: registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo; producir estados e información financiera con veracidad oportuna y confiable con el fin de cumplir con la normatividad vigente; utilizarla para la toma de decisiones como parte de sus autoridades; apoyar la gestión operativa y satisfacer los requisitos de rendición de cuentas y transparencia; facilitar la adopción de políticas para el manejo eficiente del ingreso y del gasto público; facilitar la fiscalización y auditoría de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. Con relación a la gestión y la situación financiera consolidada de los diversos agregados institucionales del sector público, están: producir información presupuestaria, contable y económica armonizada, integrada y consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas; producir la cuenta de la Hacienda Pública Federal de acuerdo con los plazos legales; producir información ordenada de acuerdo con el sistema de estadísticas de las finanzas públicas; coadyuvar a generar las cuentas del gobierno central y del sector paraestatal del sistema de cuentas nacionales. Estoy agregando un anexo número 1, que habla sobre los postulados. La sustancia económica, su definición, su explicación principal. La estructura del sistema contable gubernamental permite captar la esencia económica de las transacciones de un ente público. Los entes públicos. Un ente público es el resultado de un marco normativo específico, el cual determina su ámbito de acción, así como sus derechos y obligaciones. Existencia permanente. El sistema contable gubernamental parte de que la existencia de un ente es indefinida.
Revelación suficiente. La información financiera, contable y presupuestaria deberá presentarse de forma conjunta en fechas establecidas en informes, reportes o estados financieros, con sus respectivas notas explicativas en caso de ser necesario. Importancia relativa. La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción sobre la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones. Registro e integración presupuestaria. El sistema contable gubernamental debe 1. Considerar cuentas de orden para el registro de ingreso y el egreso. 2. Identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados. 3. Permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes, así como generar registros a diferentes niveles de agrupación. Consolidación de la información financiera. La consolidación se llevará a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público. Devengo contable. El devengo define el momento en que un ingreso o gasto debe ser reconocido como tal. El periodo contable, pues la vida del ente público se divide en periodos de un año calendario para la contabilidad gubernamental. El periodo es de un año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre relacionado directamente con la ejecución de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos. Evaluación. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto otorgado para la adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser un producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago. Dualidad económica. Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos respectivamente. Consistencia. Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto cuando la emisión de una nueva norma cambie el procedimiento de cuantificación. Las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto. Conclusiones. La contabilidad gubernamental investiga sistemáticamente las operaciones que cada dependencia ejecuta, así como cada entidad dentro de la administración pública, brindando información financiera, presupuestal, programática y económica contable de forma veraz, oportuna, para que los funcionarios puedan tomar las decisiones pertinentes en base a sus procesos y actividades. La contabilidad gubernamental tiene el control sobre sus recursos económicos y también decide cómo se destinan los recursos en las dependencias, poniendo en práctica el enfoque para lo que se destinan los mismos sin perder de vista el propósito. Muchas gracias.